Página 524, Semiología de Argente, sección 6, capítulo 32.1. Interpretación clínica y enfoque diagnóstico. El paciente con dolor precordial. Dr. Claudio Domínguez. Introducción. El dolor precordial constituye un motivo de consulta muy común en consultorios y guardias debido al importante componente subjetivo de temor que se asocia con este síntoma. Es importante un enfoque diagnóstico adecuado, ya que el dolor puede estar expresando una enfermedad grave, cardiopatía isquémica aguda o crónica, aneurisma disecante de aorta, pero muy a menudo solo es la expresión de cuadros triviales asociados con estrés y o temor, algias cardíacas por ansiedad. Caso clínico 32.1.1. ¿Qué dice? Soledad, de 25 años, deportista y estudiante, consulta en la guardia por una opresión precordial de 1 hora de duración que no se agrava con el esfuerzo, pero la angustia le provoca desasosiego. Presenta un cuadro ansioso por problemas familiares y se constatan palpitaciones relacionadas con pulso acelerado. Se le realiza un electrocardiograma que muestra taquicardia sinusal y T negativa asimétricas en B1, B2 y B3. Se le indica internación con diagnóstico presuntivo de cardiopatía isquémica. ¿Cómo definiría el dolor precordial y la conducta asumida? ¿Qué valor le da el electrocardiograma? ¿Cómo confirmaría el diagnóstico? Comentario. El dolor opresivo en reposo que no impide realizar actividad en pacientes sin factores de riesgo coronario, mujer, joven, deportista, no fumadora, constituye un dolor atípico de improbable origen isquémico, por lo cual la conducta de internar a la paciente solo por el hallazgo de cambios inespecíficos en el ECG no es correcta. Las T negativas asimétricas en B1, B2 y B3 son normales, posicionales, en mujeres jóvenes, sobre todo si existe taquicardia sinusal asociada. Distonía, para descartar una patología coronaria asociada. La realización de un nuevo ECG luego de tranquilizarla y relajarla y la solicitud de enzimas cardíacas suele ser suficiente. Si fueran normales, confirmarían un dolor torácico por ansiedad. En casos aún dudosos, la realización de una ergometría diferida es suficiente. El diagnóstico correcto realizado con la mayor celeridad posible optimizará la relación costo-beneficio y riesgo-beneficio. Enfoque diagnóstico. Es básicamente clínico, ya que se logra con el interrogatorio y un adecuado examen físico. Los exámenes complementarios son necesarios en muchos casos para confirmar el diagnóstico y evaluar de manera más apropiada el pronóstico. Se debe ser minucioso en cuanto al cumplimiento de todos los pasos semiológicos. Anamnesis. Un interrogatorio prolijo y completo es fundamental, ya que simplifica y dirige los pasos siguientes. Es muy importante evaluar las características del dolor, localización, intensidad, irradiación, duración, carácter o tipo, circunstancia de aparición, condiciones que lo atenúan y calman y síntomas acompañantes. Además, se debe interrogar sobre antecedentes familiares, cardiopatía isquémica y enfermedades aórticas. Ver el cuadro 32.1.1. El cuadro 32.1.1 muestra el diagnóstico diferencial semiológico del dolor precordial. Tenemos tipo de dolor precordial, angina de pecho, infarto de miocardio, ubicación inicial, tercio inferior esternón, irradiación habitual, mandíbula, cuello, hombros, brazos, torso, epigastrio. Duración en el tiempo 1 minuto a 60 minutos, rara vez horas. Carácter opresivo. Causa de aparición, esfuerzo, emoción, frío. Causa de cesación, reposo, nitritos. Signos asociados, signos vagales, cuarto ruido, disnea. Dolor pericárdico. Ubicación inicial, tercio medio externo, esternón y precordio. Irradiación habitual, precordio, dorso, cuello. Dura horas a días. Carácter quemante o urente. La causa de aparición es reposo, inspiración profunda, tos y movimientos torácicos. Decúbito ventral y posición genupectoral. Signos asociados, fiebre, tos seca, frote pericárdico. Dolor aórtico. El dolor aórtico, ubicación inicial,
tercio superior del esternón, irradiación habitual, cuello, dorso, región lumbar, duración horas a días, carácter terebrante o desgarrante, causas de aparición en reposo, aumenta con el esfuerzo e hipertensión arterial. Causa de cesación del dolor, analgésicos, opiáceos, descenso de la TA, signos asociados, la hipertensión arterial, ausencia de pulsos, dolor y frialdad de los miembros, hemiplejías. El dolor de tipo parietal, ubicación inicial, zona paraesternal izquierda y punta del corazón, irradiación habitual en cuello, brazo izquierdo, punta del corazón. Duración es muy variable, minutos, horas a días. Carácter es punzante, quemante, indefinido, bien localizado. Causas de aparición: aparece en reposo, emoción, sin patrón fijo. Causas de cesación: analgésicos comunes, calor local, descenso del estrés. Signos asociados: suspiros, hiperestesias, dolor a la palpación y movimiento del tórax. Dolor gastrointestinal. Ubicación inicial en el tercio inferior esternón y epigastrio. Irradiación habitual en cuello y dorso. Duración horas a días. Carácter opresivo. Causa de aparición en reposo, ingesta de cúbito dorsal, postprandial. Causas de cesación: antiácidos, antiespasmódicos, posición vertical. Signos asociados: pirosis, cialorrea, pesadez postprandial. Los factores de riesgo para enfermedad coronaria: sexo masculino, hipertensión arterial, tabaquismo, trastornos lipídicos, diabetes, sedentarismo y estrés. Deben evaluarse sistemáticamente, ya que su presencia o ausencia son fuertes predictores positivos o negativos del origen coronario del dolor. El antecedente personal de enfermedad coronaria previa demostrada, infarto, cirugía de revascularización miocárdica, angioplastia, estudios positivos para isquemia. También es predictor positivo de significación para el origen coronario del dolor. El antecedente personal de un cuadro catarral previo orientará hacia un dolor pericárdico y de hipertensión arterial grave, un dolor aórtico. La presencia de un dolor opresivo que aparece en reposo y se prolonga por más de 30 minutos, sobre todo si está acompañado por disnea o sudoración, debe hacer pensar en un infarto agudo de miocardio, por lo que se debe internar o derivar al paciente a un centro que disponga de unidad coronaria. Si el dolor opresivo aparece con el esfuerzo pero es de gran intensidad, se prolonga más de 10 minutos. No cede con el reposo o los nitratos o aumenta su frecuencia de aparición con esfuerzos de intensidad menor. Debe hacer sospechar una angina inestable y la conducta debe ser la misma. El dolor opresivo que aparece frente al esfuerzo de menos de 10 minutos de duración, que calma en reposo o con nitratos y que no ha modificado sus características en los últimos 3 meses, se interpreta como angina de pecho crónica estable y su diagnóstico y pronóstico pueden ser completados en forma ambulatoria. Un dolor de reposo con características urentes o quemantes, rara vez opresivo, pero que aumenta con la tos y los movimientos respiratorios y calma en decúbito ventral y o en posición de plegaria mahometana, orienta hacia el diagnóstico de pericarditis aguda. Un dolor intenso, desgarrante o terebrante con gran desasosiego que se irradia a los hombros y al dorso, no se alivia con el reposo ni los nitratos y a veces tiene asociadas manifestaciones neurológicas o de isquemia periférica. Sugiere el diagnóstico de aneurisma disecante de aorta. El dolor opresivo retroesternal y epigástrico que aparece en el periodo postprandial asociado con pirosis y palpitaciones por mecanismo reflejo que empeora en decúbito y calma con el reposo, eructos o antiácidos orales, orienta hacia esofagitis por reflujo y o hernia yatal. Un dolor torácico indefinido pero habitualmente bien localizado en la zona de la punta del corazón o el esternón, sin relación con los esfuerzos de larga duración que no impide la actividad y que suele estar acompañado por angustia, estrés, parestesias y suspiros, orienta hacia un dolor torácico inespecífico por ansiedad y estrés.
En los casos dudosos, los antecedentes y la gravedad del cuadro definirán la conducta a seguir. Examen físico. Debe ser ordenado, minucioso y orientado a la presunción diagnóstica inicial obtenida por el interrogatorio. Si se piensa en una cardiopatía isquémica, son importantes los estigmas físicos que suelen acompañar a la predisposición genética a las dislipidemias y a la enfermedad coronaria precoz. Canicie precoz, surco oblicuo del lóbulo de la oreja o surco coronario, xantomas cutáneos y xantelasmas palpebrales. También orienta hacia la enfermedad coronaria la presencia de un cuarto ruido cardíaco en ausencia de hipertensión arterial. En el caso de la pericarditis aguda como causa presunta del dolor torácico, es decisiva para el diagnóstico la auscultación de un frote pericárdico sistodiastólico o diastólico, que en ocasiones solo se ausculta en decúbito ventral o en posición genupectoral. Se debe tener en cuenta que cuando la pericarditis presenta derrame, el frote se atenúa o desaparece. Caso clínico 32.1.2. Dice: Néstor, de 45 años, tabaquista, obeso y dislipidémico, presenta una precordialgia quemante de 3 horas de duración que aumenta con la inspiración y el decúbito dorsal. Desde hace 3 días presenta febrícula y malestar general. En las últimas 24 horas una molestia precordial indefinida. El examen físico es normal, excepto por una taquicardia de 110 por minuto y una temperatura axilar de 37,3 grados centígrados. No se ausculta frote pericárdico, se realiza una radiografía de tórax que muestra la silueta cardíaca aumentada de tamaño e hilios pequeños. El ECG muestra taquicardia sinusal y alteraciones del STT inespecíficas. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué valor le da a la taquicardia y a la ausencia de frote pericárdico y alteraciones electrocardiográficas específicas? ¿Con qué estudio confirma el diagnóstico? Comentario. El tipo de dolor, la febrícula y el malestar general orientan a una pericarditis aguda. La taquicardia desmedida ante la fiebre avala el diagnóstico. La ausencia de frote pericárdico en un cuadro de más de 24 horas de evolución es frecuente por derrame y no descarta el diagnóstico. Tampoco lo hace la ausencia de alteraciones específicas de pericarditis supradesnivel del ST. La presencia de cardiomegalia con hilios no congestivos avala el diagnóstico de pericarditis aguda con derrame pericárdico. Se impone la realización de un ecocardiograma que evidenciará el derrame pericárdico y confirmará el diagnóstico. Ante la presunción de dolor torácico de origen aórtico por aneurisma disecante, es útil para el diagnóstico la auscultación de un soplo de insuficiencia aórtica aguda cuando compromete la aorta ascendente y la ausencia de pulsos periféricos o su asimetría. La presencia de síntomas y signos de isquemia cerebral, hemiplegia o paresia y o trastornos de conciencia o de isquemia de los miembros, dolor, palidez e impotencia funcional, así como la oliguria o hematuria secundaria a isquemia renal. Son casi patognomónicos de un aneurisma disecante con compromiso de las ramas aórticas. Las algias torácicas simples suelen asociarse con dolor a la compresión de los cartílagos paraesternales izquierdos, síndrome de Tietze e hiperalgesia cutánea. Exámenes complementarios. Deben realizarse para confirmar presunciones diagnósticas no claras o para establecer la gravedad y el pronóstico. El electrocardiograma resulta útil para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio y de angina inestable, porque casi siempre tienen asociados cambios electrocardiográficos. Isquemia subepicárdica T negativas, isquemia subendocárdica T positivas picudas y simétricas, lesión subepicárdica supradesnivel del ST, lesión subendocárdica infradesnivel del ST e infarto subepicárdico o transmural onda Q de más de 0.04 segundos de duración y voltaje mayor del 30% de la R. El ecocardiograma de reposo puede orientar hacia el diagnóstico de infarto en casos con ECG dudoso, cuando muestra trastornos regionales de la motilidad parietal. En angina crónica estable no bien definida, y en los dolores atípicos con factores de riesgo positivos se pueden utilizar las pruebas de esfuerzo o de apremio con fármacos, ergometría, ecoestrés, ventriculograma, radioisotópico con ejercicio o dipiridamol y perfusión miocárdica con talio 201 con ejercicio o dipiridamol.
La elección de cada uno de ellos dependerá de la disponibilidad, experiencia del centro y condición del paciente. Si no puede caminar o pedalear, se usarán fármacos. Si tiene bloqueo completo de rama o miocardiopatía asociada a la ergometría, no es útil. Para el diagnóstico de infarto de miocardio, además del dolor típico y los cambios del ECG, son útiles las enzimas cardíacas que aumentan con el daño miocárdico. Son la CPK, que aumenta dentro de las primeras 4 a 6 horas y tiene su pico máximo a las 24 horas. La GOT, que aumenta entre 12 a 18 horas y cuyo pico máximo se alcanza a las 36 horas. Y la LDH, que aumenta a las 18 a 24 horas y tiene su pico máximo a las 48 horas. Caso clínico 32113. Humberto, de 50 años, empresario, tiene antecedentes de ex tabaquista dislipidémico y tuvo un infarto inferior hace 5 años, después del cual se mantuvo asintomático y sin fumar, pero no se controló. Desde hace 2 meses presenta disnea matinal de esfuerzo. En clase funcional 2, esfuerzos habituales que aumenta su frecuencia de aparición en el último mes para hacerse diaria. Consulta por presentar 48 horas antes disnea nocturna en reposo asociada con dolorimiento del brazo izquierdo y su duración de 30 minutos de duración con astenia posterior. Se le realiza un ECG que muestra secuela inferior, QS en D2, D3, ABF, y T negativas simétricas anterolaterales y enzimas cardíacas informadas como CPK normal, GOT elevada 50% y LDH elevada 300%. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Tiene importancia su antecedente de cardiopatía isquémica? ¿Cómo interpreta el hallazgo del ECG y las enzimas cardíacas? Comentario. Se trata de un paciente con factores de riesgo coronario y enfermedad coronaria conocida que convierte a la disnea de esfuerzo progresiva en un equivalente anginoso. Este paciente presentó al comienzo una angina inestable, progresiva, y terminó con un episodio compatible con infarto de miocardio 48 horas antes de su ingreso. La presencia en el ECG de ondas T negativas simétricas anterolaterales y el patrón enzimático avalan la presunción de un infarto rojo tipo T o no Q, no transmural, anterior, extenso, evolucionado, CPK normal con GOT y LDH aumentadas. En los dolores torácicos por inflamación pericárdica resulta útil el ECG de reposo que puede mostrar supradesnivel del segmento ST cóncavo hacia arriba en forma difusa, anterolateral e inferior, u ondas T negativas simétricas difusas en la etapa subaguda. El ecocardiograma es definitorio cuando muestra derrame pericárdico asociado. El dolor torácico que se presume de origen aórtico debe ser confirmado por métodos de imágenes. La radiografía de tórax, si bien es poco específica, puede orientar por la presencia de ensanchamiento exagerado de perículo vascular. El ecocardiograma bidimensional y Doppler son muy útiles, ya que pueden mostrar dilataciones aórticas, doble luz aórtica y colgajos o desprendimientos de la íntima aórtica. La tomografía computarizada de tórax y la resonancia magnética son los métodos más específicos y sensibles para disección aórtica, porque muestran la dilatación aórtica, las disecciones, las trombosis asociadas y la doble luz aórtica típica. El dolor torácico originado en el reflujo gastroesofágico se puede confirmar con pruebas de reflujo con cámara gamma y tránsito esofágico con Trendelenburg. En casos extremos de duda y descartadas otras causas, se pueden realizar manometría esofágica con infusión de ácido clorhídrico. Conclusión. En la figura 32.1.1 se esquematiza el algoritmo de diagnóstico y conducta frente al paciente con dolor precordial. Bien, en esta figura se muestra el dolor precordial. La condición de aparición puede ser en reposo o puede ser en esfuerzo. Empezamos con el de reposo. El dolor de reposo, tipo de dolor: atípico, urente, terebrante u opresivo. Si es atípico, ve las características. Si es no definido, más ansiedad. Si de este dolor atípico las características son no definido, más ansiedad, factores de riesgo cardíacos negativos, dolor a la palpación, o puede ser postprandial más pirosis con factores de riesgo cardíacos negativos, palpitaciones SG normal. Bueno, cuando es no definido más ansiedad, factor FRC negativos, dolor a la palpación,
vemos si hay algias inesperadas o inespecíficas, no internar, confirmar el diagnóstico por descarte, se hace por descarte. Y en el caso que sea postprandial más pirosis, una FRC negativa, palpitaciones, SG normal, reflujo gastroesofágico, no internar, confirmar el diagnóstico y hacer un sondaje gastroduodenal con Trendelenburg. Ahora, si el tipo de dolor en reposo es urente, se caracteriza porque aumenta con la tos, la inspiración profunda y el decúbito dorsal, frote pericárdico presente, SG con ST difuso, pensar en pericarditis aguda, hacer un seguimiento, confirmar el diagnóstico con ecocardio bidimensional. Ahora, si este dolor en reposo es terebrante, y tenemos que se caracteriza porque está irradiado al dorso, con hipertensión arterial asociada, ausencia de pulsos, signos de isquemia periférica o del sistema nervioso central, pensar en aneurisma disecante de aorta, hay que internar en la UCI, confirmar el diagnóstico y hacer una TC tórax, resonancia magnética, ecodoppler transesofágico. Si el dolor es de tipo opresivo en reposo opresivo y dura más de 30 minutos, puede durar más de 30 minutos o menos de 30 minutos. Si es de más de 30 minutos con una ECG anormal, enzimas positivas, pensar en infarto agudo de miocardio, internar en la UCI, confirmar el diagnóstico y pronóstico, hacer una curva de enzimas, evolución ECG, ecocardiograma, ergometría o prueba de estrés diferida. Y si este dolor opresivo dura menos de 30 minutos con ECG anormal, enzimas negativas, y tiene angina inestable, pensar en angina inestable, internar en UCI, confirmar el diagnóstico y pronóstico, hacer la curva de enzimas, la evolución ECG, ecocardiograma, ergometría o prueba de estrés diferida. Ahora, si el dolor precordial aparece ante el esfuerzo, hay que ver el tipo de dolor, si es opresivo o es atípico. De ser opresivo, hay que ver la duración y el tiempo de evolución, que puede ser mayor a 10 minutos de duración, menos de 3 meses de evolución o rápida progresión. Entonces hay que pensar en una angina inestable, internar en la UCI, confirmar el diagnóstico y pronóstico mediante curvas de enzimas, evolución ECG, ecocardiograma, ergometría o prueba de estrés diferida. Y si es que este dolor ante el esfuerzo es opresivo y dura en el tiempo de evolución menos de 10 minutos, más de 3 meses de evolución, pensar en una angina crónica estable. Hay que hacerle el seguimiento, confirmar el diagnóstico, pronóstico, y se hace una ergometría y otra prueba de estrés. Ahora, si este tipo de dolor es atípico, factores de riesgo coronarios positivos, hay que ver cuál es la causa, hacer el seguimiento, descartar enfermedad no clara, hacer una ergometría y otra prueba de estrés. Y si hay factores de riesgo coronario negativos sin patología, hay que hacer control, descartar enfermedad no clara, ergometría y otra prueba de estrés. Bueno, este es el algoritmo diagnóstico del paciente con dolor precordial con factores de riesgo coronarios, SGD seriada gastroduodenal. Disculpen el error, anterior SGD era seriada gastroduodenal, UCI unidad de cuidados intensivos. Fe de rata sería no un sondaje, sino una seriada gastroduodenal, SGD. Preguntas de autoevaluación. ¿Qué características tiene el dolor precordial del infarto agudo de miocardio clásico?
Ante un paciente con presunción clínica de aneurisma disecante de aorta, ¿qué método complementario usa como primera elección? ¿Cómo realiza el diagnóstico de angina inestable? ¿Qué utilidad tienen los estudios de estrés o apremio en un paciente con enfermedad coronaria? ¿Cuál es el electrocardiograma típico de una pericarditis aguda? ¿Cómo diferencia un dolor pericárdico de un dolor anginoso? Fin del capítulo. Siguiente capítulo, el paciente con síncope. Capítulo 32.